La educabilidad. Para abordar este concepto, empezaré citando a Mialaret. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollo o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Esta frase me parece muy interesante al relacionar con el quehacer pedagógico, en el sentido de que el docente es un provocador libre de ideas en sus estudiantes, que estos pueden potenciar y ejecutar desde la perspectiva de cada uno. El concepto de educabilidad son varios los autores que atribuyen a Herbat tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos desde lo que se articula el espacio nocional teórico de la educación. El concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, según Herbat. Esta afirmación de Herbat identifica el objetivo del docente, el cual es brindar tensiones para que el estudiante pueda interactuar con estas y forjar su aprendizaje. Por otro lado, García Carrasco nos dice que el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. En este sentido, se identifican dos factores, plasticidad y educatividad, en donde el individuo sale al mundo preparado a ser influenciado, educabilidad, y en condiciones de asimilar aquello que le estimula, plasticidad. Y en esa constante se va conformando su personalidad y su adaptación social. De esta manera, es indispensable que la comunicación para la educabilidad, pues a través de esta podemos compartir nuestras ideas, enseñar y aprender. Ahora bien, según Fermoso, la falta de organización instintiva es el fundamento de la necesidad de aprendizaje. Esta afirmación nos dice que el hombre ha venido perdiendo sus instintos, por lo cual facilita el proceso educativo con la debida estimulación que le permita nuevas estructuras en el plano individual. Entonces, vamos a ver límites de la educabilidad. Para abordar este punto, se cita a García Carrasco. Los límites de la educabilidad. Para abordar este punto, se cita a García Carrasco. Los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo, a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. Identificar los límites es una tarea de la educabilidad, tratar de determinar las fronteras a los que se puede llegar en la educación. Se podrían identificar tres limitaciones. La primera corresponde a la herencia de pesimismo pedagógico. Los autores de este primer grupo son más bien escasos. El código genético es la explicación de toda conducta humana, por lo que el educador no puede hacer mucho. Si el individuo genéticamente nace malo, malo será toda la vida. También sostiene que el trabajo pedagógico es un engaño piadoso, porque las influencias educacionales solamente se suman a la dinámica impulsiva de la propia naturaleza, como si la educación no pudiera hacer nada por el destino genético del individuo, según estas afirmaciones. El segundo, el ambiente que corresponde al optimismo pedagógico. En el segundo factor citaremos a Quintana Cabana, que dice: en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. En este sentido, se propone que el ambiente, el contexto donde existe el individuo, pueda formar sus criterios personales teniendo en cuenta las variables que puedan suceder. Para profundizar en el tema, se identifican dos factores. Primero, desde la parte sociológica, en donde se afirma que la educación es el instrumento modelador, con lo cual no solo se le confiere enorme importancia, sino que además se le atribuye un poder configurador absoluto.
La sociología insiste en que la personalidad así definida no es innata, sino que es adquirida o lograda con el tiempo. La personalidad humana es un producto del condicionamiento social, por tanto, la personalidad está también determinada por el poder condicionante de la herencia cultural y por los modelos sociales de comportamiento que los grupos sociales crean, aprueban, defienden y transmiten a la siguiente generación. Por otra parte, la psicológica, vale la pena rescatar a Gabriel Tarde, uno de los fundadores de la psicología social. Sostuvo contradictoriamente a Lombroso que el delincuente es un producto de su ambiente. Se halla eso implícita la tesis psicológica de que la personalidad humana es plástica y, además, se va configurando progresivamente según las experiencias que se ve sujeta. En ese sentido, todas las personas son iguales al nacer, de modo que las aptitudes humanas son excesivamente fruto de la experiencia y por tanto no de la educación. El individuo es un producto de su educación. Por último, la herencia y ambiente que corresponde al optimismo moderado. La postura del optimismo moderado se mantiene sorda al genetismo y ambientalismo. En este supuesto, la intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia, que jamás explicará en solitario el ser del hombre. Este último sugiere que se puede moldear, educar o formar al hombre en los ámbitos del genetismo y el ambientalismo, ya que es susceptible al cambio y a la configuración constante. Para concluir, desde mi experiencia como educador, creo en la noción de que todos nacemos iguales y que el ambiente nos forma. Una vez escuché esta paradoja en donde hay dos niños gemelos que son separados al nacer. Uno es criado por delincuentes y el otro es criado por una familia trabajadora. El primero, que fue criado por delincuentes, educado en esas circunstancias, se vuelve delincuente, mientras que el educado por la familia trabajadora se convierte en un trabajador. Teniendo en cuenta esta premisa, pienso que la genética no tiene nada que ver con las conductas, en el sentido de que los delincuentes están destinados a ser delincuentes solo por el simple hecho genético. Creo fielmente en la educación transformadora, en donde las personas pueden cambiar su destino desde el aprendizaje y la reflexión. Para concluir, desde mi experiencia como educador, creo en la noción de que todos nacemos iguales y que el ambiente